A ver si puedo por el Face. Hoy ayer no pude. Por la falta de conectividad. Había baja Señal. Baja señal, sí. Ahora entró como un tubo, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Así que Gustavo, te escucha el mundo. Hasta el Papa te va a escuchar. Cuidado lo que vas a decir. No, pero el tema de hoy es muy ameno, es el diálogo y la amistad social. Estamos todos de acuerdo ahí. No hay discusiones. Gran objetivo. El diálogo en el mundo. Ya empezamos a transmitir por Facebook. Muy bien. Ahora nos pongamos serios. Acomodate la corbata, Mariano. Enrique. Tengo collito de cura hoy, tengo collito, estoy de cura. Eso todavía me da más temores. Ahí entra el padre Marco Sánchez, el vicario del clero, ¿eh? Guarda. Viene a comprobar. Nelly, ¿cómo andás? Hola, bien, todo bien. Qué bueno, bienvenida. Padre Marcos. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal? Varias. Marianito, Maestro. está el padre Gustavo, las chicas. Daniela. Daniela Rosa Merlo. María. Está bueno, ¿Quiénes está llaman bueno. las chicas? Porque hay muchas chicas aquí. Ahí viene Marta. Son todas Cornejo. chicas. Lo veo Enrique también. Entonces, ya tomando notas, Enrique, mira qué nivel. Marta, ¿cómo andás? Marta Cornejo. Hola, ¿cómo están? Hola, Ah, Adri, ¿qué tal? ¿cómo andan todos? Bien, bien. Contento de volverlas a ver por aquí. Ah, pero si ya estuvimos el miércoles. Daniela Torres, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien. Hola, hola. Aquí una tormenta terrible. ¿Dónde Eso estás? estoy rogando que acá no llegue porque si no se corta internet y San se acabó. Aunque con todo usted yo ya me siento muy observado, estoy así, me agarro un pánico escénico. ¿En dónde estás, Daniela? Que está la tormenta ahí. En Palpalá, Jujuy, padre. Oh, Daniel es miembro del equipo pastoral de la diócesis de San Salvador de Jujuy. Mirá vos. Discípula amada de Monseñor Daniel. Sí. La única mujer, entre paréntesis, del equipo. Son todos caballeros, curas y el obispo. Tú puedes, Daniela, tú puedes. Tú puedes. tiene que ser muy buena, Daniela, para que le elijan. Si no me santifico ahora, ya no me santifico más. Creo que Daniela debe tener el papel principal entonces. Protagónico. Protagónico. Bueno, Marianito, cuando quieras, ¿eh? Sí, bueno, creo que ya estamos. Son 8:07, tengo yo. Podríamos ir largando. Gustavo, ¿estás libre? ¿Estás listo? Vamos a escuchar música brasilera. Estamos listos, lanzamos, compartimos Bueno, la pantalla. Nuevo capítulo de Fratelli Tutti con música brasilera. Vamos a empezar así, hasta que se sume alguno más. Perfecto. ¿Se escucha?
No, ahora no se escucha. Silencia tu micrófono del Zoom, así se escucha. Ahora sí. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. O samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança, e a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste. Feita essa gente que anda por aí brincando com a vida. Cuidado, companheiro. A vida é pra valer. Não se engane, não. É uma só. Do amigo que é bom, ninguém vai me dizer que tem que ser provado, muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. Deus, confirma reconhecido. A vida não é de brincadeira mesmo. A vida é arte do encontro, embora já tanto desencontro pela vida. Assim. Bueno, ahí les quería compartir esa linda música de Salvador de Bahía, que de este señor que vemos ahí, de Vinicius de Moraes, que el Papa cita en el número 215, que es este capítulo 6 que vamos hoy a compartir, en el nota a pie de página número 204, ustedes lo pueden ver que el Papa lo cita, con esta frase que dice: la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Tomado de esta canción que se titula Samba de la Bendición. Les debo el portugués para la próxima, no soy bueno en eso, todavía en esa lengua, pero fíjense en qué bonita esta frase, ¿no? La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Bueno, empezamos este encuentro de Fratelli Tutti. Vamos hoy a compartir juntos, despertar también preguntas desde este capítulo 6. Ahora díganme ustedes si es que ven el PowerPoint. Ahí Mariano es mi... Estamos viendo, sí, guía. estamos viendo al Papa. Ok, ahí estamos entonces. A ver que se haga más grande. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Pantalla completa. Muy bien. Como les decía, vamos a abordar el capítulo 6, que es bastante particular, hasta lo que hemos venido escuchando hasta ahora. Ya nos han ido sirviendo varias herramientas, ¿no? El encuentro pasado, cuando veíamos también en los anteriores encuentros cómo se iba hablando, ¿no? Permanentemente de este desarrollo de las claves de Fratelli Tutti, de la fraternidad, desde el tema bíblico, desde el tema de la política, desde el tema de ampliar las miradas. Y este capítulo 6 aborda un tema que es el que atraviesa de algún modo toda la encíclica, pero acá está como condensado, que es el diálogo y la amistad social. Por eso lo primero que quisiera señalarles es esto que ustedes ven ahí, que en este capítulo sale 24 veces el término diálogo. Si vamos a todo el texto, lo vamos a encontrar 46 veces a lo largo del texto, a este término así, diálogo, ¿no? Y en este capítulo solamente está 24 veces. O sea, fíjense en que está el 50% prácticamente solamente en este capítulo. O sea que ahí ya nos da una clave de lectura de este capítulo, que Francisco insiste en esta propuesta del diálogo, ¿no? Y como les decía, atraviesa todo el documento esta clave del diálogo.
es interesante ver qué dice el escrito del diálogo antes de este capítulo, antes del capítulo 6. Yo lo puse aquí en números, el número resaltó en verde, y dónde es que dice, ¿no?, el término diálogo. Porque es interesante hacer acá está, ahí se ve mejor. Es interesante hacer un relevamiento de las veces que sale el término, dónde sale, por qué lo cita Francisco. Por ejemplo, en este 177 trae a colación Laudato Si, pero en el 184, Caritas in Veritate, fíjense, nos hace recordar Benedicto XVI. ¿Qué pasó, Gustavo? ¿Se te cortó la luz? Bueno, algo pasa con Gustavo, parece. No, pues está presentando. Si se hubiera cortado la luz, no estaría presentando, Mariano. No sé qué habrá pasado. Se quedó congelado. Se nos cortó el diálogo, justo que veníamos arrancando con diálogo. Bueno, ¿qué ha pasado ahora? A ver. Ahora sí dejó de presentar, así que algo pasó. Seguí vos, Sí. Mariano. Seguí vos, Mariano, y cuando él vuelva agarra de nuevo. Bueno, no sé si tengo afinada la guitarra, pero podemos empezar. Vos sos chaqueño palavecino de los curas. Eso no sé si es un elogio. Ahí viene Charlie Furmento. Ah, ese sí que sabe, ese sí que es Gerardo bueno. Duarte dice que se cortó la luz en todo el norte. Nos están boicoteando, Nos están boicoteando. No quieren que ejercitemos el diálogo y la amistad social. Ahí estamos de vuelta. A ver quién más. Qué pena. Pancho, ¿vos te comunicás con Gustavo? Sí, sí. Estoy tratando. Se cortó la luz, dice Gustavo. Sí, ha visto, porque se quedó a oscuras. Bueno, así son los territorios digitales. A veces te dejan de a pie. Sí, pero en este caso el territorio de la electricidad. Cada vez que llueve o amenaza la lluvia. Más que los territorios digitales son los problemas de la electricidad en la Argentina. Sí, eso es. Alfredo pregunta dónde está, en qué parte de Salta vive, será Gustavo, en la zona norte, Parque Belgrano. Sí. Ahora entra José María. Acá. Lo esperamos un ratito a Gustavo. Mientras tanto, Charlie, ¿cómo estás, Charlie? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, se le cortó la luz al expositor de hoy. Es de pocas luces, parece. Lo que pasa es que la última exposición nos encandiló, hizo saltar todos los sistemas, ese fue el problema. Totalmente, total. Mirá cuando hable el hombre de fondo de cielo. Ah, Claro. Eso va a ser el cierre de oro. El celestial Pancho. Hoy no está de celeste, hoy está de verde. Se ve que el... Hoy tiene un... Tengo un verde esperanza. ¿Qué dice don José María? ¿Cómo anda?
Muy bien, estuvo muy bueno eso de pocas luces, ¿eh? Está muy bueno. Y eso que es amigo, ¿no? Bueno, a lo mejor el amigo no tuvo manera de pagar la luz. Bueno, muy bien. En Firmando pasan esas cosas. ¡Oh! Cualquier cantidad. Cualquier cantidad. Sigamos. Ahí está, la caridad de Edesa, es verdad, ¿eh? Dependemos de las empresas de internet, de conectividad, de luz. Che, no sé, se me ocurren dos propuestas si Gustavo efectivamente no puede, aunque con el teléfono tendría que poder, ¿no? Sí. Pero una un poco más arriesgada es buscar un buen video del Vaticano, de algo sobre ese capítulo del Centro Televisivo Vaticano o algo. Y otra es que agarremos el capítulo y lo vayamos leyendo tranquilamente en el tiempo que hay. Sí, está bien. Yo me adhiero a cualquiera de ellas. ¿Ustedes qué dicen el resto del grupo? Y habría que esperar qué respuesta tiene Gustavo, a ver si puede conectarse. Y si no, vamos con la lectura, me parece más apropiado, más fácil. Sí, sí. Yo tengo un video de la CLAR, no sé si a ustedes les resulta. Puede Está servir. bien. Sí, es un video cortito, Pancho. Y 40 No estará en minutos. inglés, ¿no? O en latín. No, es de la CLAR de acá, de América Latina. Y si no, podemos, después del video, arrancamos con la lectura. Es buena idea. Capítulo 6 es, ¿no? Sí. Capítulo 6. El diálogo y la amistad social. Y justo se nos corta el diálogo. Pero es para ejercitar justamente la capacidad de diálogo en las dificultades. Ahora busco. Acá estoy en la CLAR. Es de los religiosos, no sé si a ustedes les cabe. Confederación Latinoamericana de Religiosos. Religiosos y religiosas, la CLAR. Buena gente, buena gente. Así es. ¿Qué dicen acá? Pues no muy tengo buenas luz, tardes dice. a todos y a todas. Yo les saludo desde La Paz, Bolivia. Estoy ocasionalmente aquí en esta ciudad. No, este habla de la resignificación de la vida consagrada, ¿no? Me interesa. Yo criticaba. Gustavo dice que no puede conectarse. Bueno, entonces vamos al plan B. No tengo luz, dice. Ya lo sabíamos, contestó. Está oscuro, dice, también. Bueno, Llueve. vamos, Mariano. ¿Vamos con el video o arrancamos la lectura? No, vamos con la lectura, me parece. ¿Qué dice el resto? Los videos por Zoom no suelen salir muy bien. Por eso, vamos con la lectura. Sí, leamos. Sí, con lectura. Bueno, Daniela era de una de las que apoyaba la idea. ¿Te animás, Daniela? ¿Tenés el texto a mano como para empezar a ir leyendo y leemos un párrafo cada uno? Capítulo 6. Yo lo tengo en la máquina, no lo tengo en papel, pero... ¿Nadie más tiene?
Montecarlo acá. Muy buenas noches para todos. Hola, Karina. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, el gusto. ¿Qué tal es Montecarlo? ¿Lindo? Qué lindo, sí, la verdad, qué lindo poder conectarnos y que la conectividad sea dentro de todo óptima, ¿no? Acá también tuvimos un tiempo bastante complicado hoy, pero ahora está estable. Si les parece, ¿puedo empezar a leer una parte y después toma la palabra otro? Bueno. Y hagamos un párrafo cada uno. Dale. Gracias, Ahora, Karina. ahora comparto Por pantalla. número, Mariano, que cada uno vaya leyendo un número. Claro. Comparto pantalla con el texto, ¿les parece? Ah, bueno. Ah, buenísimo. Un segundo, ya. Montecarlo es hermoso. Yo tuve la dicha de estar ahí una vez. Así, sí. Llevamos artesanías de Salta. Presentábamos Estamos en el centro justamente de toda la provincia, ¿no? Sí. Arriba está Iguazú y debajo está Posadas, ¿no? Sí, muy linda. Segundo. Ahí está, capítulo 6, ya lo encontré. Ahí se ve, ¿no? Sí. Ahí sí se ve. El número 198. Bueno, ¿quién comienza? Y si alguno quiere comentar algo a mitad de camino, se puede hacer. ¿Empezamos, Karina, con la lectura? Sí, cómo no. Por favor, gracias. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo dialogar. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente, necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué sirve el diálogo. Me basta pensar qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades. El diálogo persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. Hasta ahí sería el 198. Voluntario Enrique. ¿Continúo? Por favor. El diálogo social hacia una nueva cultura. Algunos tratan de huir de la realidad refugiándose en mundos privados y otros la enfrentan con violencia destructiva, pero entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta siempre hay una opción posible, el diálogo. El diálogo entre las generaciones, el diálogo en el pueblo, porque todos somos pueblo, la capacidad de dar y recibir, permaneciendo abiertos a la verdad. Un país crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva. La cultura popular, la universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y de los medios de comunicación. Sigo con el 200. Se suele confundir el diálogo con algo muy diferente. Un febril intercambio de opiniones en las redes sociales, muchas veces orientado por información mediática no siempre confiable. Son solo monólogos que proceden paralelos, quizá imponiéndose a la atención de los demás por sus tonos altos o agresivos. Pero los monólogos no comprometen a nadie, hasta el punto de que sus contenidos frecuentemente son oportunistas y contradictorios. Sigo con el...
Sigo con el 201. Charlie, La resonante gracias. difusión de hechos y reclamos en los medios en realidad suele cerrar las posibilidades del diálogo, porque permite que cada uno mantenga intocables y sin matices sus ideas, intereses y opciones, con la excusa de los errores ajenos. Prima la costumbre de descalificar rápidamente al adversario, aplicándole epítetos humillantes, en lugar de enfrentar un diálogo abierto y respetuoso, donde se busque alcanzar una síntesis superadora. Lo peor es que este lenguaje, habitual en el contexto mediático de una campaña política, se ha generalizado de tal manera que todos lo utilizan cotidianamente. El debate frecuentemente es manoseado por determinados intereses que tienen mayor poder, procurando deshonestamente inclinar la opinión pública a su favor. No me refiero solamente al gobierno de turno, ya que este poder manipulador puede ser económico, político, mediático, religioso o de cualquier género. A veces se lo justifica o excusa cuando su dinámica responde a los propios intereses económicos o ideológicos, pero tarde o temprano se vuelve en contra de esos mismos intereses. La falta de diálogo implica que ninguno en los distintos sectores está preocupado por el bien común, sino por la adquisición de los beneficios que otorga el poder, o en el mejor de los casos, por imponer su forma de pensar. Así, las conversaciones se convertirán en meras negociaciones para que cada uno pueda rasguñar todo el poder y los mayores beneficios posibles, no en una búsqueda conjunta que genere bien común. Los héroes del futuro serán los que sepan romper esa lógica enfermiza y decidan sostener con respeto una palabra cargada de verdad, más allá de las conveniencias personales. Dios quiera que esos héroes se estén gestando silenciosamente en el corazón de nuestra sociedad. Creo que está Gustavo. ¿Eh? Bueno. ¿Gustavo? Hola, Fernando. Buenas. Gustavo. Bueno, seguimos porque no me contesta. Quisiera compartir algo. Si volvés al 199, no sé si se me permite. Sí, dale. Pero podrías subir al 199 para ponerlo ahí en contexto. Gracias. Ahí está. Digamos, ahí en el tercer renglón del 199, casi arriba de 196, que es la cita, dice, permaneciendo abiertos a la verdad. Y yo resaltaría eso, ¿no? Como que creo que va desgranando después el no permanecer abierto a la verdad. La verdad no es algo que se posee, sino que se encuentra. Y el diálogo es justamente encontrar la verdad en lo que podríamos llamar así la comunicación y la escucha atenta. Si no, es como que termina diciendo ya al final, creo que es el 212, es como que ejercemos poder más que encontrar verdad, ¿no? Por eso me resultó significativo eso y lo quise compartir. Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿Puedo aportar algo? Sí, sí, dale. Me ha llamado la atención en el último número cuando contrapone negociación a diálogo. Creo que nosotros confundimos muchas veces la negociación con el diálogo. No es ellos dialogan, no. Lo que hacen es negociar. Yo doy tanto y vos me das tanto. No es dialogar y buscar la verdad, que es lo que apunta la encíclica, ¿no? Claro, claro. Mundo de socios. Para
digo, para complementar un poco lo que están diciendo, también contrapone el diálogo al monólogo, que es importante tenerlo en cuenta, y habla de un poder manipulador, ¿no? Detrás de todo esto, del monólogo, de lo que decía hace ratito, bueno, ahí se me escapa la palabra, que estaban diciendo, bueno, hay un poder manipulador que está por detrás de todo esto, y me gustó, yo lo leía ese número y no le, claro, estaba atento a la lectura y no le presté atención a lo que estaba leyendo. Permanecer, ¿no? La palabra permanecer, tan propia del Evangelio de Juan, acá la utiliza en otro sentido, Francisco, ¿no? Pero con otro sentido, pero también dándole ese sentido, de permanecer a esa verdad. En esta línea me animo a aportar algo más. Este diálogo, no solo monólogo, un diálogo que busque la verdad, y lo asociaba al debate. Hay ciertos aspectos en que caemos en un debate, pero sin fundamento. Creo que ahora pasa mucho con esto del aborto. Se debate el aborto, argumentos a favor, argumentos en contra, y te piden, bueno, poner corazones celestes, corazones verdes, y el debate no es quién lleva más gente, quién apoya más. El debate es con fundamentos, no es por cantidad de personas. Se me viene a la mente la imagen de un partido. No importa la cantidad de hinchada que lleve un equipo, el partido se juega con la calidad de jugadores. Acá el debate se hace con calidad de argumentos, no por la cantidad de personas que apoyen a favor o en contra. Ahí estamos confundiendo lo que es el debate y lo que es la participación ciudadana. Sí, hay dos cosas acá que por ahí conviene. Dice en el 201, el debate frecuentemente es manoseado por determinados intereses que tienen mayor poder, procurando deshonestamente inclinar la opinión pública a su favor. Creo que es interesante también que nos posicionemos. Se trata no de cualquier diálogo, ni de un diálogo personal individual, sino de un diálogo social, entre cultura, lo contextualiza, ¿no? El texto. Bueno, ¿quién más sigue? Yo, ¿puedo comentar algo? Sí, José María. No, digo, estaba pensando que también esta cuestión de la... Ahora se le cortó a... José María, ¿estás? Quedó colgado. No tenemos suerte hoy, ¿eh? Pancho Núñez no quiere el diálogo, Pancho Núñez los corta. Es literalmente diabólico esto. El diablo increíble. Bueno, avancemos con la lectura. Bueno. 203. ¿Querés que siga? Por favor, no, Noemí. pero no entendí por qué es diabólico eso. Construir en común. El auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. Desde su identidad, el otro tiene algo para aportar y es deseable que profundice y exponga su propia posición para que el debate público sea más completo todavía. Es cierto que cuando una persona o un grupo es coherente con lo que piensa, adhiere firmemente a valores y convicciones y desarrolla un pensamiento. Eso, de un modo o de otro, beneficiará a la sociedad. Pero esto solo ocurre realmente en la medida en que dicho desarrollo se realice en diálogo y apertura a los otros, porque en un verdadero espíritu de diálogo se alimenta la capacidad de comprender el sentido de lo que el otro dice y hace,
aunque uno no pueda asumirlo como una convicción propia. Así se vuelve posible ser sinceros, no disimular lo que creemos sin dejar de conversar y buscar puntos de contacto y sobre todo de trabajar y luchar juntos. La discusión pública, si verdaderamente da espacio a todos y no manipula ni esconde información, es un permanente estímulo que permite alcanzar más adecuadamente la verdad, o al menos expresarla mejor. Impide que los diversos sectores se instalen cómodos y autosuficientes en su modo de ver las cosas y en sus intereses limitados. Pensemos que las diferencias son creativas, crean tensión y en la resolución de una tensión está el progreso de la humanidad. ¿Quién más? ¿Digo yo? ¿Puedo? Alicia, dale. Hoy existe la convicción de que además de los desarrollos científicos especializados, es necesaria la comunicación entre disciplinas, puesto que la realidad es una, aunque pueda ser abordada desde distintas perspectivas y con diferentes metodologías. No se debe soslayar el riesgo de que un avance científico sea considerado el único abordaje posible para comprender algún aspecto de la vida, de la sociedad y del mundo. En cambio, un investigador que avanza con eficiencia en su análisis e igualmente está dispuesto a reconocer otras dimensiones de la realidad que él investiga gracias al trabajo de otras ciencias y saberes, se abre a conocer la realidad de manera más íntegra y plena. Gracias, Patricia. ¿Yo? Adelante. En este mundo globalizado, los medios de comunicación pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos los unos de los otros, a que percibamos un renovado sentido de unidad, de familia humana, que nos impulse a la solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna para todos. Pueden ayudarnos en esta tarea, especialmente hoy, cuando las redes de la comunicación humana han alcanzado niveles de desarrollo inauditos. En particular, Internet puede ofrecer mayores posibilidades de comunicación humana, de encuentro y de solidaridad entre otros. Y esto es algo bueno, es un don de Dios, pero es necesario verificar constantemente que las actuales formas de comunicación nos orienten efectivamente al encuentro generoso, a la búsqueda sincera de la verdad íntegra, al servicio, a la cercanía con los últimos, a la tarea de construir el bien común. Al mismo tiempo, como enseñaron los obispos de Australia, no podemos aceptar un mundo digital diseñado para explotar nuestra debilidad y sacar afuera lo peor de la gente. ¿Puedo decir algo cortito? Sí, Chavita. Pensaba cómo toda la encíclica y también esta parte es como el evangelio aplicado en este caso al diálogo, a la ciencia, a los medios de comunicación. Y que en realidad, como en toda la encíclica, lo que va a plantear es un objetivo, una meta necesaria, ¿no? Uno cuando lee esto y piensa en la realidad que vivimos parece muy lejana, pero bueno, si la meta no estuviera un poco más allá, se cortaría ese dinamismo hacia el reino, ¿no? Me hacía pensar esas dos reacciones. Primero, esto que anuncia el Papa, esto que nos invita, bueno, no lo vivimos, ¿no? Pero lo tenemos que vivir. Y este tema del diálogo también con el que está fuera de la iglesia o participa de otra confesión, también me parecía que son elementos que van en esa línea, ¿no? Nada más. Sí, sí, es verdad. José María,
Hace un rato habías pedido la palabra, habías comenzado, pero no te hemos escuchado. Y no, ¿Quieres ahora? hola. Sí. No, lo que pasa es que comencé a hablar, pero me dijeron que era una posición diabólica y automáticamente me callé. Realmente dije, qué barbaridad que estoy diciendo, así que me llamé a silencio. Así Hay que que sigo aclarar que no fue por escuchando. vos ese comentario, sino porque se había cortado no te escuchábamos. Por eso fue Está bien. Yo comentario. me quedé totalmente atemorizado. Sí, nosotros también. No, ahora tenés la palabra, si querés compartir lo que podías. De alguna manera, no, dije que, o quise decir que sí, que la verdad es una construcción dinámica que me parece, ¿no? Y sobre todo no estamos entrenados no solo a escuchar al otro, sino, o por lo menos en mi caso, a tener la predisposición de tratar de escucharlo y tratar de encontrar en lo que el otro dice o en lo que el otro piensa una parte de la verdad o otra mirada respecto a lo que yo pienso. Por eso digo que puede ser una construcción dinámica, ¿no? Bueno, eso, y cuando habla el Papa de la ciencia y la investigación, es que, digamos, que pone casualmente todo el conocimiento a favor de la verdad, digamos, no tiene ninguna duda de que es a través de la ciencia, a través del conocimiento que se encuentra la verdad, ¿no es cierto? Bueno, esto nomás. Sí, cierto. El diálogo. Y además también creo, digo que además también creo que por ahí nosotros, o en general, no solo uno cree, bueno, tengo yo la verdad, sino que medio como que cada uno tiene su librito o su evangelio y lo repite y trata de imponerlo al otro, ¿no? Y bueno, también esto hace que estemos haya tantas grietas, ¿no? De verdes y celestes, de peronistas, antiperonistas, de católicos y evangélicos, ¿no? Y bueno, por eso me gusta mucho cuando el padre habla del tema de la casa común, ¿no? Bueno, hasta ahí llegué nomás. Gracias, José María. Cierto. Avancemos con la lectura. Una voz femenina. Espera que recupero la... Tengo que recuperar el texto. No me diga que ahora hasta nos perdimos del texto. No. Ahí está. Ahí va. ¿Quién sigue? ¿Yo puedo leer? Sí. Karina, por favor. El fundamento de los consensos. El relativismo no es la solución. Envuelto detrás de una supuesta tolerancia, termina facilitando que los valores morales sean interpretados por los poderosos según las conveniencias del momento. Si en definitiva no hay verdades objetivas ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas. No podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficientes. Cuando es la cultura la que se corrompe y ya no se reconoce alguna verdad objetiva o unos principios universalmente válidos, las leyes solo se entenderán como imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar. Gracias, Karina. Es posible prestar atención a la verdad, buscar la verdad que corresponde a nuestra realidad más honda,
¿Qué es la ley sin la convicción alcanzada tras un largo camino de reflexión y de sabiduría de que cada ser humano es sagrado e inviolable? Para que una sociedad tenga futuro es necesario que haya asumido un sentido de respeto hacia la verdad de la dignidad humana a la que nos sometemos. Entonces, no se evitará matar a alguien solo para evitar el escarnio social y el peso de la ley, sino por convicción. Es una verdad irrenunciable que reconocemos con la razón y aceptamos con la conciencia. Una sociedad es noble y respetable también por su cultivo de la búsqueda de la verdad y por su apego a las verdades más fundamentales. Gracias, Marta. Hay que acostumbrarse a desenmascarar las diversas maneras de manoseo, desfiguración y ocultamiento de la verdad en los ámbitos públicos y privados. Lo que llamamos verdad no es solo la difusión de hechos que realiza el periodismo, es ante todo la búsqueda de los fundamentos más sólidos que están detrás de nuestras opciones y también de nuestras leyes. Esto supone aceptar que la inteligencia humana puede ir más allá de las conveniencias del momento y captar algunas verdades que no cambian, que eran verdad ante de nosotros y lo serán siempre. Indagando la naturaleza humana, la razón descubre valores que son universales porque derivan de ella. ¿Ivo? Sí, sí, sí. De otro modo, de otro modo, no podría suceder quizás. A ver, Olga, vamos, Olga. Sí. Gracias, Teresa. De otro modo, no podría suceder quizás que los derechos humanos fundamentales, hoy considerados infranqueables, sean negados por los poderosos de turno, luego de haber logrado el consenso de una población adormecida y amedrentada. Tampoco sería suficiente un mero consenso entre los distintos pueblos, igualmente manipulable. Ya tenemos pruebas de sobra de todo el bien que somos capaces de realizar, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer la capacidad de destrucción que hay en nosotros. El individualismo indiferente y despiadado en el que hemos caído no es también resultado de la pereza para buscar los valores más altos que vayan más allá de las necesidades circunstanciales. Al relativismo se suma el riesgo de que el poderoso o el más hábil termine imponiendo una supuesta verdad. En cambio, ante las normas morales que prohíben el mal intrínseco, no hay privilegios ni excepciones para nadie. No hay ninguna diferencia entre ser el dueño del mundo o el último de los miserables de la tierra. Ante las exigencias morales, somos todos absolutamente iguales. Se acortó, me parece. Sigan, por favor. ¿Quién más? Digo, lo que nos ocurre hoy y nos arrastra en una lógica perversa y vacía es que hay una asimilación de la ética y de la política a la física. No existen el bien y el mal en sí, sino solamente un cálculo de ventajas y desventajas. El desplazamiento de la razón moral trae como consecuencia que el derecho no puede referirse a una concepción fundamental de justicia, sino que se convierte en el espejo de las ideas dominantes. Entramos aquí en una degradación, ir nivelando hacia abajo por medio de un consenso superficial y negociador. Así, en definitiva, la lógica de la fuerza triunfa. El consenso y la verdad.
En una sociedad pluralista, el diálogo es el camino más adecuado para llegar a reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y respetado, y que está más allá del consenso circunstancial. Hablamos de un diálogo que necesita ser enriquecido e iluminado por razones, por argumentos racionales, por variedad de perspectivas, por aportes de diversos saberes y puntos de vista, y que no excluye la convicción de que es posible llegar a algunas verdades elementales que deben y deberán ser siempre sostenidas. Aceptar que hay algunos valores permanentes, aunque no siempre sea fácil reconocerlos, otorga solidez y estabilidad a una ética social. Aun cuando los hayamos reconocido y asumido gracias al diálogo y al consenso, vemos que esos valores básicos están más allá de todo consenso. Los reconocemos como valores trascendentes a nuestros contextos y nunca negociables. Podrá crecer nuestra comprensión de su significado y alcance, y en este sentido, el consenso es algo dinámico, pero en sí mismos son apreciados como estables por su sentido intrínseco. Si algo es siempre conveniente para el buen funcionamiento de la sociedad, no es porque detrás de eso hay una verdad permanente que la inteligencia puede captar. En la realidad misma del ser humano y de la sociedad, en su naturaleza íntima, hay una serie de circunstancias básicas que sostienen su desarrollo y su supervivencia. De allí se derivan determinadas exigencias que pueden ser descubiertas gracias al diálogo, si bien no son estrictamente fabricadas por el consenso. El hecho de que ciertas normas pueden ser descubiertas para el diálogo, si bien no... ¿Estoy leyendo lo mismo? ¿No? El hecho de que ciertas normas sean indispensables para la misma vida social es un indicio externo de que son solo algo bueno en sí mismo. Por consiguiente, no es necesario contraponer la conveniencia social, el consenso y la realidad de una verdad objetiva. Estas tres pueden unirse armoniosamente cuando a través del diálogo las personas se atreven a llegar hasta el fondo de una cuestión. Si hay que respetar en toda situación la dignidad ajena, es porque nosotros no inventamos o suponemos la dignidad de los demás, sino porque hay efectivamente en ellos un valor que supera las cosas materiales y las circunstancias, y que exige que se les trate de otra manera. Que todo ser humano posee una dignidad inalienable es una verdad que responde a la naturaleza humana, más allá de cualquier cambio cultural. Por eso, el ser humano tiene la misma dignidad inviolable en cualquier época de la historia y nadie puede sentirse autorizado por las circunstancias a negar esta convicción o a no obrar en consecuencia. La inteligencia puede entonces escrutar en la realidad de las cosas a través de la reflexión, de la experiencia y del diálogo, para reconocer en esa realidad que la trasciende la base de ciertas exigencias morales universales. Entró de vuelta el padre Gustavo acá, disculpen. Ahí, Gustavito, dale. Hola, hola. Hola. Hola, Gustavo. Tenés que pagar la luz, hermano. Y dicen que es un apagón general. Y ahora comenzó una tormenta tremenda, así que Dios algo quiere decir. Bueno, ahí estaban leyendo, yo solamente les pido unos 13 minutos y les quisiera compartir algunas cositas nada más, ¿eh? Y ahí abrimos el diálogo, que es lo que más me interesa. A ver, ahí sí me dicen que sí se ve. Se ve. Bueno, entonces ahí lo ampliamos más.
lo que les decía que en este capítulo encontramos el núcleo de lo que Francisco quiere decir acerca del diálogo. Lo pasamos a esto, una cosa es lo que él dice antes del capítulo del diálogo y otra cosa es lo que dice después, que ustedes más o menos están leyendo por lo que escuchaba ahí a Gianni, ya han visto varios números, ¿no? Fíjense en que él al final, en la oración este muy particular, pide a la oración al Creador, ya al final del escrito, inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. O sea, hay una propuesta que Francisco también la lleva más allá de lo, digamos, social, sino también lo lleva a un nivel espiritual. En este número, que ustedes seguro lo han leído, el 198, está la definición del diálogo para él, que es la que va a atravesar toda la encíclica, que dice acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo esto se resume en el verbo dialogar. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué sirve el diálogo. Me basta pensar qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades. Fíjense en todos estos verbos: acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, comprenderse. Si hay algún maestro acá de lengua, son verbos pronominales. O sea que ya al comienzo, ¿qué es lo que nos dice? En este número 198, con el cual abre este capítulo, que todo verbo pronominal afecta al sujeto directamente. O sea que nos está diciendo que el que se pone en actitud de diálogo, con acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, no puede quedar igual. Tiene que ser afectado. O sea, si yo soy el que va al diálogo, no puedo salir igual. Es una propuesta muy fuerte y juega con esto Francisco de la lingüística. Ya nos está diciendo al comienzo que el que va al diálogo no puede salir igual. Me debe de algún modo afectar. Por eso él usa estos verbos, ¿no?, pronominales. Yo he dividido en tres este capítulo y en la propuesta que les hago. Lo primero, ¿qué es el diálogo social? Lo que nos propone Francisco, que ustedes ya han ido leyendo. ¿Qué no es el diálogo social? ¿Y a qué es lo que atenta? En rojo ustedes ven qué es lo que no es. No es un febril intercambio de opiniones en las redes sociales, que es lo que vemos. Cuando los chicos dicen, estoy chateando, estoy comunicándome, no es, dice, algo febril, o sea, algo que no se detiene para compartir. No es un monólogo, a mí me llama mucho la atención esto. No es un monólogo, yo pensaba, ¿no?, en cómo Argentina está atravesada de monólogos. Piensen ustedes en un Mentato Bores, ¿no?, que ha marcado un antes y un después, y dice Francisco, un monólogo impone tonos agresivos, y va a decir, el monólogo no compromete a nadie. Son palabras fuertes, ¿no? Tampoco es mantener ideas, tampoco es descalificar al adversario, tampoco es generar un debate para que venza mi idea, y tampoco es generar debates, encuentros, momentos para adquirir poder. Todo eso en el 202. Aquí a lo que atenta, a esto que está en rojo, que no es el diálogo, atenta al bien común. Y esto lo dice Francisco en este número 2 veces. O sea, cuando no se quiere el bien común, se busca esta forma, dice Francisco, ¿no?, que de algún modo son una clausura a ese diálogo. Y fíjense en lo que puse en azul acá abajo, ¿no?, hablando de esto que les decía en la oración final, ¿no? Los héroes del futuro serán los que sepan romper esta lógica enfermiza y decidan sostener con respeto una palabra cargada de verdad, más allá de las conveniencias personales. O sea, lo que va a vencer, los que están en rojo, son estos hombres, mujeres, llamados héroes del futuro, que dice Dios quiera se estén gestando en el corazón de la sociedad. O sea, dispuesto a un diálogo que es salir afectados de ese encuentro con el otro o con nosotros. ¿Quiénes realizan este diálogo? Con lo que leí en el capítulo, que tiene cosas muy buenas y que hay que releerlas, ¿no? ¿Quiénes son los que realizan el diálogo? Veo tres círculos. Primero, nosotros mismos, que tenemos que tener la actitud de vencer la indiferencia
porque lo va a decir en el número 199, que lo que atenta al diálogo en nosotros es la indiferencia que genera en mí también una protesta. Entonces fíjense en cómo esos verbos que él usa al comienzo, ¿no? Lo que decía que me tiene que afectar, acercarse, expresarse, escucharse, romperían la indiferencia y la protesta violenta. Primer círculo. Segundo círculo, Francisco lo lleva más allá. No es solamente ese dejarme afectar, sino también que desde la identidad que tiene el otro, aprender del otro. O sea, fíjense que acá gira la lógica. Ya no es que yo voy al diálogo solamente que me va a afectar, sino que el otro también tiene que, de algún modo, darme lo suyo. Ya no es yo solamente el propositivo, sino también la capacidad de percepción. Es lo que dice en la eclesiología un viejo principio. El Vaticano II pasó de la iglesia que enseña, la iglesia dicens, no es solamente la que está enseñando, sino también la que aprende. Este cambio de ponerme en el lugar del otro y dejar que el otro me enseñe. Bueno, eso también está en el primer círculo, en el número 203. Un segundo círculo es quienes realizan este diálogo, y acá Francisco amplía el círculo al pueblo, eso que vimos en el encuentro anterior. El pueblo el que va al diálogo, esto es una mirada muy interesante porque primero es el sujeto que va al encuentro, que dialoga, que se deja afectar. Luego es el pueblo, y el sujeto forma parte del pueblo. Entonces el pueblo también se tiene que dejar enseñar por los otros. Y acá se abre el juego, que es con George Gutenberg, que estaban leyendo ese punto que hablaba también de cómo se va afectando esto de la verdad, ¿no? Y señala Francisco este punto, el mundo científico, en el 204. Es ese otro círculo que también tiene que aprender a dialogar. Dice Francisco en ese número: hoy existe la convicción de que además de los desarrollos científicos especializados, es necesaria la comunicación interdisciplinaria, aquello que se llama la transdisciplinariedad, interdisciplinariedad, ¿no? Puesto que la realidad es una, aunque pueda ser abordada desde distintas perspectivas y con diferentes metodologías. O sea que esta propuesta del diálogo alcanza al sujeto, a la comunidad que se expresa en el pueblo, y también el ámbito científico. Ambiciosa la propuesta, ¿no? Y termina siendo como un resumen, ¿no? De esto que nos hemos preguntado en este punto 1, que es el diálogo, que no es, a qué atenta, quiénes lo realizan, y pongo acá como un punto en común al final, que Francisco llama la atención del tema de los medios de comunicación social, que no generan diálogo, sino que a veces se enfrentan, en el número 205. ¿Qué más llama la atención Francisco? Que este diálogo debe estar en la discusión pública. Lo vemos en los debates antes de las elecciones presidenciales, que son pseudo debates, lo dice con mucha fuerza. Y luego prestar atención al lenguaje de los medios de comunicación. Esta es una nueva propuesta, o sea, si yo voy al diálogo, tengo que saber también decodificar los nuevos lenguajes. Y entre eso está Internet, que él lo va a decir con mucha fuerza en el número 205, ¿no? Que recuperando un mensaje del 1 de enero del 2014, que Internet es un don de Dios. O sea, lo dice con mucha fuerza, ¿no? Internet es un don de Dios, tenemos que saber, dice, utilizarlo. Bueno, pero hay que decodificar los lenguajes también. Entonces, primera propuesta del diálogo personal, luego comunitario hecho pueblo, y un círculo también particular del mundo científico. ¿Cómo dialogamos? ¿Qué información hay? ¿Cómo decodifico esos lenguajes? Lo segundo, este gran planteo, consenso y verdad. Fíjense, un gran tema ahí. ¿Qué significa el consenso? ¿Qué significa la verdad en el diálogo? ¿Para qué dialogamos? ¿Para un consenso o para encontrar la verdad? Y aquí Francisco levanta su voz con mucha claridad. Primero dice, el relativismo no es la solución. Envuelto detrás de una supuesta tolerancia, termina facilitando que los valores morales sean interpretados por los poderosos según las conveniencias morales. Primer llamado de atención, ¿no?
Yo lo veo este punto como aquello que se ejercita el profetismo desde la denuncia, ¿no? Lo vemos con mucha facilidad esto en América Latina también, o sea, cómo los poderosos ejercitan esto del relativismo para generar quizás dudas, preguntas, confusión en la sociedad por los medios de comunicación. Francisco llama mucho la atención sobre los medios en este capítulo. Y lo segundo que llama la atención, el individualismo, que es indiferente y despiadado. Fíjense en estos adjetivos que pone, ¿no? Despiadado, en el que hemos caído. No es también resultado de la pereza para buscar los valores más altos, que vaya más allá de las necesidades circunstanciales. Al relativismo se suma el riesgo de que el poderoso o el más hábil termine imponiendo una supuesta verdad. Y acá nos involucra todo, o sea, no es solamente el poderoso el que ejercita el individualismo, el relativismo, sino también todos los miembros de un pueblo, que a veces nos quedamos con lo menor, o sea, llama aquí la atención a todos, ¿no? Estas palabras, ¿no? Que se impone una verdad muchas veces porque hay pereza de buscar valores más altos. Y basta mirar a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué es la verdad? Invoca una ley, fíjense en Francisco, en el acto uno puede decir, bueno, la ley natural, y sí y no. O sea, cuando habla aquí de ley número 207, 8 y 9, es interesante la beta sapiencial. Yo lo puse acá en amarillo y en rojo, después ustedes lo pueden leer, ya se lo han leído, ¿no? Es una verdad irrenunciable que reconocemos con la razón y aceptamos con la conciencia. Habrá acá un tema de la moral. Aquí los redentoristas nos pueden ayudar más, ¿no? O sea, el tema de la ley, que no es solamente la ley que es fruto del consenso, sino de aquella orientación desde esa beta del saber vivir, del saborear la vida, de esa beta sapiencial bíblica, que nos recuerda que somos seres dotados de razón y que por eso elegimos lo bueno, pero también recupera el tema de la conciencia. En este ámbito en el que vivimos nosotros de las subjetividades, dice mucho esto de la conciencia, ¿no? O sea, hoy en día nosotros nos encontramos en una propuesta antropológica en la cual se favorecen las intersubjetividades, la conciencia de cada uno. Bueno, pero esa conciencia de cada uno, ¿cómo se enlaza, cómo se teje en lo que es la comunidad? Bueno, ahí es donde tenemos que aprender, dice Francisco en un punto, que hay una dignidad inviolable, que hay una dignidad que está por sobre todo, que es la dignidad humana. Bueno, desde ahí mi subjetividad frente a la otra también tiene que ser llamada a abrirse a un nuevo diálogo. No es solamente lo mío que prevalece, sino aprender a dialogar a ese nivel de intersubjetividad. No es fácil, ¿eh? El número 208 habla de la verdad que no es solo difusión de hechos que realiza el periodismo. O sea, hoy se nos vende esa verdad, ¿no? Los hechos fácticos. Por eso él después va a decir que se asocia verdad con la física. No lo va a decir en otro número. No, miren, esto se comprobó, esto, aquello. El periodismo se maneja con esto, ¿no? De la facticidad más datos, dicen que eso es real. Ahora lo estamos viendo con Maradona, por ejemplo, ¿no? Bueno, Francisco dice, eso no es solamente un concepto de verdad. Es una verdad fáctica dada por la prensa. Tampoco la verdad es el consenso frente a una sociedad adormecida. Fíjense en este adjetivo, sociedad adormecida. O sea, se nos dice, como lo dice acá en este número 209, la pereza de buscar valores más altos. Entonces nos quedamos con lo que se dice y eso es lo verdadero. ¿Qué más va a decir de la verdad el número 211? Este número es interesante, me parece que se puede hablar mucho, yo solamente lo digo hacia el pasar porque ya no estoy controlando el tiempo, ¿no? El diálogo es el camino más adecuado para que, para reconocer, fíjense en el rojo estos verbos, reconocer, enriquecerse, dejarnos iluminar. ¿Desde dónde? Desde argumentos racionales. Acá Francisco llama, ¿no?, a ejercitar la capacidad que tenemos todos de pensamiento. Desde ahí se hace el diálogo también. No solamente desde ideas, desde propuestas del poderoso, como lo decía más adelante, sino también de esto, buscar juntos estos argumentos que por más que yo no los comparta al del otro, sea capaz de sentarme y dialogar y salir enriquecido. Esos verbos, acuérdense, esos verbos transitivos me tienen que afectar, ¿no? ¿Y para qué más hay que buscar el diálogo? Porque me ayuda a aceptar
que hay algunos valores permanentes, aunque no siempre sea fácil reconocerlos, que otorgan solidez y estabilidad a una ética social. Primera vez que sale en todo el escrito esta palabra, ética social. Y a eso es lo que propone Francisco, llegar del diálogo, ¿no? Aun cuando lo hayamos reconocido y asumido gracias al diálogo y al consenso, vemos que esos valores básicos que están más allá de todo consenso los reconocemos como valores trascendentes en nuestro contexto y nunca negociables. Yo pensaba cuando leía esto, ¿no? Cuando él habló con el imam, ese famoso encuentro, cómo hay valores que fundan una ética social fuerte, que no se limitan solo a lo religioso, sino a lo más profundo que hay en el hombre, que es fruto de una búsqueda de plenitud en el corazón del hombre. Dignitate humana, según acá, ¿no? En el Concilio Vaticano II. Y para también, frente a la verdad, Francisco denuncia que no es una lógica perversa y vacía que busca imponer su idea, por eso acá está este principio, ¿no? Se asimila, dice, la ética y la política a la física, esto de lo fáctico. No, hay una... Cuando uno lee esta parte, parecería que Francisco quiere hablar de la metafísica, y sí, no. No es esa metafísica que se quedaba en el esse per se subsiste, en esa esencia, no. Sino que hay una realidad que es el otro, y que desde ahí yo también tengo que aprender a dejarme enriquecer y juntos descubrir, indagar, llegar a esta verdad. Bueno, ahí se abre un debate, porque nosotros muchas veces tenemos esto de la verdad objetiva que va a salir, ¿no? Acá en este número 212, que es la única parte del capítulo que sale exclusivamente así, verdad objetiva. Bueno, él habla de esto, la verdad, como esa búsqueda permanente, que no es algo fijo, sino que también se va como develando en el diálogo, en el crecimiento con los demás, ¿no? Aquí, si a alguno por ahí también le gusta la filosofía, está mucho del Levinas también, ¿no? El otro que me enseña. El otro no solo como ese folclórico, el otro que viene a mí, que puede ser el necesitado, el enfermo, sino que todo lo que significa otro, que es el que yo no puedo dominar. El otro no es el que yo no puedo ejercitar sobre el poder, dice Levinas con mucha fuerza. Por eso dice acá Francisco, ¿no? La lógica perversa. Yo no puedo ejercitar sobre el otro en el diálogo la lógica perversa. Me tengo que dejar enseñar. Bueno, y eso implica afectarme, como le decía, este verbo transitivo. Cuando yo voy al diálogo, el otro me tendrá que a mí de algún modo también afectar. Ahí me suena mucho también a Levinas. Y al final, este número 213, ¿no? Todo ser humano posee una dignidad inalienable. Es una verdad que responde a la naturaleza humana, más allá de cualquier cambio cultural. A eso, ese tiene que ser el criterio, la vara, para buscar la verdad. Y un tercer punto, el cómo. Todo el mundo se pregunta, ¿cómo vamos a favorecer el diálogo? ¿Cómo vamos a hacer? Y Francisco acá saca su beta de Latinoamérica. Por eso esto de la samba, de Vinicius, de Moraes, ¿no? La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida, que es la canción que escuchábamos al comienzo. Y aquí saca, para favorecer un diálogo social, hay que favorecer la cultura del encuentro, que es propio de Francisco, el tema del paradigma del poliedro, que son muchas facetas en el diálogo, pero que tiene la unidad. Vuelve a sacar el tema de incluir las periferias, el tema de la cultura, el número 216, 215, habla de estos temas, ¿no? ¿Cómo más hacemos para favorecer el diálogo? Cuando habla de la cultura del encuentro, en el 216, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. O sea, fíjense en esto que ya hemos escuchado muchas veces en Francisco Valli, Gaudio, Amoris Laetitia, ¿no? Lo vuelve a recordar aquí. Y agrega algo, número 217, la paz social es un trabajo artesanal. ¿No? Esto que es algo, lo artesano nos suena a algo personal, propio, donde uno deja su beta. Bueno, es un trabajo artesanal, que implica creatividad, implica perseverancia, esfuerzo, y dejar nuestra huella. Integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. Y fíjense en esta frase famosa que algunos estaban escandalizados con la ley: armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo. Enseñémosles la buena batalla del encuentro, este lenguaje de las armas y la batalla.
pero desde esta clave dialógica, no desde la lógica perversa del poder. ¿Cómo más hacemos? Esto implica el hábito de reconocer al otro, el derecho de ser el mismo, acá entramos en un tema bastante particular, y de ser diferente. A partir de ese reconocimiento hecho cultura, se vuelve posible la gestación de un pacto social. Y acá se abre toda una pregunta en el 218, ¿no? ¿Cómo dialogamos o estamos capaces, nos sentimos capaces de dialogar con el diferente? ¿Cómo aceptamos las nuevas culturas, la tecnológica, las culturas juveniles actuales, las culturas que están surgiendo hoy, no solo a partir de las redes, sino de las nuevas movidas sociales, ¿no? Bueno, cómo también eso, de algún modo, a mí me puede enseñar algo. Detrás del rechazo de determinadas formas visibles de violencia suele esconderse otra violencia más solapada, que es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Esa vuelta a los nacionalismos, que no se quiere dialogar, se rechaza al otro con mucha violencia, ¿no? Ignorar la existencia de los derechos de los otros, tarde o temprano, provoca alguna forma de violencia mucho más inesperada, ¿no? Entonces, fíjense en cómo Francisco habla de un pacto social, de un pacto cultural, desde la clave de la cultura del encuentro, de la paz como un trabajo permanente, artesanal y sin renuncia. Y va a hablar al final de un pacto social, en el cual, dice Francisco, hay que incluir a los pueblos originarios. Esto que viene saliendo ya de varios encuentros. ¿Por qué? Menciono solamente una, el número 220. Porque ellos transmiten una idea de progreso más humanista que la cultura moderna desarrollada no la tiene. Clave esto de la cultura, ¿no? Tiene una mirada, una cosmovisión, los pueblos originarios, que la cultura moderna no la tiene. Y puede ser hoy, en un mundo en el cual se busca o se niega la trascendencia, una propuesta válida para trabajar. Y finalmente, aceptar la posibilidad de ceder algo por el bien común. O sea, estamos llamados también nosotros a ser artífices de paz, cediendo algo por el bien común. No queriendo tener todo para mí. Y el diálogo implica eso, ceder algo, pero buscar el bien común, ¿no? Superando, dice esta palabra fuerte de Francisco, superando el deseo de destruir al otro. Con esto de la lógica perversa del poder, ¿no? O sea, son palabras fuertes. En el diálogo yo tengo que aprender a superar esto. El deseo de destruir al otro, el deseo de la lógica del poder sobre el otro, el deseo de hacerlo desaparecer al otro. No. Tiene que haber una dinámica, un feedback, un ida y vuelta. Y esta capacidad de superar estas ambiciones nuestras, dice Francisco, nos ayudarían a todos a formar este nuevo pacto social y favorecerían un reconocimiento auténtico del otro y superando así la falsa tolerancia. ¿Cuántas veces escuchamos esto, no? Valores de actuar, la tolerancia. Dice, ojo, dice Francisco, hay una falsa tolerancia. Bueno, ¿desde dónde la vamos a superar? De las propuestas que él está poniendo hoy. Nos suena acá el buen samaritano del capítulo 2, nos suena aquello del pueblo en los otros capítulos, de la cultura, ¿no? Hay todo ahí una movida de Francisco. Bueno, eso era un poco lo que les quería compartir, y el cómo al final, el número 222 en adelante, él va a acentuar esto de la amabilidad. Cita San Pablo capítulo 5, los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, y va a decir, no son esa amabilidad que es fruto del Espíritu en nosotros, del ánimo que no es áspero, rudo, duro, sino afable, suave, que sostiene y que conforta. Dice, hoy no suele haber ni tiempo ni energía para tratar bien a los demás, como decir permiso, perdón, gracias, ¿no? Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable que deja a un lado las ansiedades para prestar atención a los otros y regala una sonrisa, una palabra que anima y un espacio de escucha. Fíjense, ¿no? El cómo, al final, Francisco lo acentúa en estas acciones concretas de la amabilidad. Es muy interesante esto, ¿no? La amabilidad como un modo concreto de favorecer el diálogo. Ese esfuerzo de cada día es capaz de crear una convivencia sana que vence la incomprensión y previene los conflictos. El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor y una actitud superficial o burguesa, puesto que supone valoración y respeto cuando se hace cultura en una sociedad transfigurando profundamente el estilo de vida, ¿no? Aquí en este número, en esta parte, este esfuerzo vivido cada día es capaz de crear convivencia sana que vence incomprensión y previene los conflictos.
el cultivo de la amabilidad, es también como una propuesta de camino de santidad. Cuando uno lo lee tranquilo, ustedes después lo pueden leer también pausadamente, es como un camino nuevo de santidad, ¿no? O sea que una espiritualidad del diálogo lo encontramos en este número 224. Bueno, ese es algo que les quería compartir, que bueno, nos ha interrumpido un poco la luz. Así que bueno, gracias y ahora estamos abiertos a las preguntas. Qué bueno, Gustavo, excelente. Mirá que estuvimos un rato largo sin tu presencia, pero tu presencia ha sido muy iluminadora, ha favorecido el diálogo. Así que genial, muchas gracias, muchas gracias. No tenemos mucho tiempo, pero tal vez hay alguna preguntita o algún eco. De Pancho, ¿tenés más? ¿Alguna? O Enrique, después cerramos con Pancho, por favor. Sí, dale. Dale, Enrique. Yo, más que nada, cuando vos, Gustavo, decías el término afectar, en realidad, quizá lo utiliza por Levinas, pero me parece que más lo utiliza por la espiritualidad ignaciana. Es una palabra que en los ejercicios Ignacio utiliza muchos. Dejarse afectar, Ignacio la utiliza con mucha fuerza en la segunda semana, en la primera semana. Entonces, continuamente el ejercitante tiene que predisponerse de alguna manera a que Dios actúe en él, y la utiliza de esa forma. Y después, el término de armarse y batalla también lo pensaba desde los ejercicios. Son dos palabras que Ignacio utiliza. El término batalla lo va a poner en consideración cuando hable en la segunda semana del rey eternal, el rey humano y el rey eternal. Entonces, quizás desde ahí ese vocabulario es muy ignaciano, a eso iba nada más. Y él como jesuita lo conoce bien. Sí, gracias, así es. Y también nos salió anteriormente, en los primeros capítulos, esto de Levinas, o sea, las propuestas, por citar a un filósofo actual, o contemporáneo, mejor dicho. Levinas tiene palabras muy fuertes, esto del otro que me debe afectar, o sea, dice Levinas, el otro prevalece sobre mí. Por eso Levinas dirá que la filosofía de hoy, o sea, la propuesta levinasiana es, la filosofía ya no es solamente un conjunto de ideas, sino debe ser una ética. Ya no es una metafísica, sino es una ética. Por eso cuando uno lee a Francisco ahí que habla de la ley, parecería que está hablando de la metafísica, pero no es tan de la metafísica como se entiende, sino desde esta nueva clave, que es el otro que sale a mi encuentro y de algún modo me afecta, me puede. Sí, quizás en este modelo de filosofía primera que hace Levinas también, contraponiendo al aristotélico, que es la metafísica justamente, y para Levinas es la ética, ¿no? Ese encuentro con el rostro de un otro. Y en eso tenés razón, porque yo pensaba también cuando decías esto, Jorge Bergoglio era, o estaba en ese momento en el máximo, y posteriormente fue elegido como provincial por el año 72, 73 y 74, y fueron cuando se hicieron los primeros encuentros de la filosofía de la liberación en el Colegio Máximo en San Miguel, y digo, por decir algunos autores, Scanone, Dussel, Ardiles, Jorge Seibold, que son jesuitas, estaban todos con el pensamiento de Levinas, más allá de otros filósofos, pero Levinas estaba muy presente en su pensar filosófico de aquella época. Muchas gracias. Está muy buena la presentación, excelente. Gracias, Enrique. Gracias, Gustavo. Sonia ahí dice, Pancho. la falta de escucha y los preconceptos son motivos para la falta de diálogo en la actualidad. Sí. No solo preconceptos, sino también, Sonia, fíjate que lo dice Francisco con mucha fuerza en esos números que yo decía, esta lógica de poder, que es algo humano, que todos tenemos que trabajar, este deseo de prevalecer sobre el otro desde mi idea, desde mi lógica,
Eso es muy fuerte y Francisco lo señala, él le va a decir lógica perversa. O sea, son palabras duras, ¿no? Cuando uno lee eso dice, son adjetivos muy duros, ¿no? De querer prevalecer, ¿no? Y me sonaba aquello del profeta cuando también es Jeremías, ¿no? Tú, Señor, me has seducido y yo me dejé seducir. Que es lo que también decía Claudio Esquiza, si ustedes se acuerdan en el primer encuentro, esto de que Francisco decía que en la regla, cuando explicó Claudio Esquiza la regla franciscana, esto de que el otro debía prevalecer sobre mí. O sea, me acordaba de aquello que había hablado Claudio en el primer encuentro, ¿no? O sea, muchas veces la lógica del poder no deja que el otro prevalezca, sino que yo quiero ser el que prevalece. Así que sí, Sonia, sí, como tú. Sí, yo quería recuperar y poner el acento, Gustavo y demás, en el sujeto de quien recibe esta comunicación, el sujeto eclesial, digamos, para nosotros, viene del Papa, y también por el objetivo, ya que habla de la fraternidad y de la amistad social, y se nombró también el pacto social. Creo que es importante recuperar que, si bien se afirma sobre un trabajo de conversión personal, pero tiene una estructura o una dinámica que parte de una opción social, digamos, eclesial, comunitaria, del diálogo para instaurar el diálogo en la sociedad. Recordemos los círculos de diálogo del año 64 de Pablo VI, tenían ese objetivo, y recordando esto pensaba cuánto tiempo ha pasado, por lo que voy a decir ahora. Primero, una opción del sujeto comunitario. Segundo, no es solamente una cuestión de una escucha y de una interpelación y un vínculo individual, sino que tiene que ver con estructuras de diálogo, con organización del diálogo, institucionalizar el diálogo. Y para nosotros comunitariamente adentro de la iglesia, pero adentro también generar formas de comunicación en la sociedad argentina, por ejemplo. Y requiere de un método. No es que cada uno va a hablar lo que se le ocurra de primera y a ponerse a hablar del valor de la vida, del significado de las cosas o la urgencia de la mujeres. Sino ese método implica también un estilo, ¿no? En la línea de Teobald, ¿no? De la hospitalidad, de la acogida cordial del otro, pero no solamente vivido como una impronta individual, sino eclesialmente considerado. Es la única manera, me parece a mí, de impactar en la realidad compleja que describió el Papa. Y también un objetivo o un fin que tiene que ver con esa paz que decías vos, ¿no? Entonces, una opción, una estructura que va a impactar socialmente, políticamente, culturalmente. O sea, surge de lo más profundo del encuentro, el primer diálogo, el encuentro con el Señor. Segundo, de los diálogos que podemos generar entre nosotros, pero que se constituyan en instituciones, me parece, ¿no? Si no, va a ser siempre un esfuerzo individual. Por ahí el Papa cita del esfuerzo cotidiano que debemos hacer. Entonces uno se imagina el esfuerzo individual para generar diálogo y además que se vaya armando una huella, ¿no? El método, el estilo y los objetivos que estén permanentemente revitalizándose. No sé si vos coincidís, Gustavo, en este esquemita. Sí. Como bueno fue el corte de luz, si ustedes recuerdan cuando comencé antes el corte, les decía los números en los cuales sale la palabra diálogo antes de este capítulo y después del capítulo. Cuando uno va a analizar los números que salen antes de este capítulo de la palabra diálogo, está diciendo lo que dice Pancho ahí, como que recuperando este esfuerzo de la propuesta del diálogo, que tiene que ser desde estos círculos que van ampliando, y ya en el capítulo 6 lo dice explícitamente, esto de los círculos, ¿no? El sujeto, el pueblo, y menciona la comunidad científica. Y yo cuando leí esto, lo releía, decía, Francisco escribe a su modo así medio pillo, ¿no? Perdonen la expresión, porque él no usa la palabra iglesia en el capítulo, sí usa la palabra pueblo. Y sabemos que
en la Lumen Gentium, la iglesia es definida como el pueblo de Dios. Y acá resuena todo esto, ¿no? De la idea de lo que compartimos en en el encuentro anterior, esto de que hablaba Marcos también y que ahora Charlie, todo esto de la cultura, del pueblo, ¿no? Como está en Francisco presente, acá vuelve a salir, pero desde esas claves pueblo y cultura. Y cuando uno va a leer los números que sale la palabra diálogo después de este capítulo, está lo que vos estás diciendo, Pancho, la propuesta de buscar un método, de perseverar, de buscar caminos nuevos, ¿no? Es interesante, como es como un corazón dentro del escrito, este capítulo es de la clave del diálogo. Por algo sale 24 veces de las 46 en este capítulo de la palabra diálogo, ¿no? Y como cierre de lo que vos decías, Pancho, eso se sostiene, vos decías, este esfuerzo metodológico de cómo vamos a hacer. Vuelvo a repetirles, número 222 al 224 hay una espiritualidad del diálogo. O sea, ¿cómo hacemos para sostenernos en esto que cuesta tanto? Número 222 al 224, una espiritualidad del diálogo. Se las recomiendo, léanlo con mucha tranquilidad y van a ver que hay mucha sustancia ahí para sacar la espiritualidad del diálogo. El diálogo lleva ciertamente a una espiritualidad. El diálogo es clave, decía Alfredo. Daniela Torres, ¿querés aportar algo? Yo me parece espléndida la explicación que hace cuando se refiere a la búsqueda de la verdad y a la construcción de la verdad. Cosas totalmente opuestas desde mi punto de vista. Y hoy día, en los ámbitos que nos movemos, sea cual fuere, educación, política, moral más aún, la verdad se construye. Entonces llegamos a un punto en que tenemos verdades como cantidad de gente existe. Y nosotros, los cristianos, también nos vamos sin querer o queriendo en eso, ¿no? Total de no quedar mal, total de que nos llevemos bien de este diálogo que es tramposo, ¿no? Que no es el diálogo que propone el Papa, total de que acordemos, yo también me embarco, ¿no? Entonces creo que es un desafío muy grande también para la iglesia adentro, en esto de ir mostrándole a la gente en la casa, en los mismos grupos de pastoral, ¿qué es esto de que la verdad no se construye y sí se busca? Y que sí estamos abiertos, ¿no? No hace falta que yo le dé una clase de filosofía, ni mucho menos. No, sencillito, porque si no tampoco la gente que habitualmente está en las parroquias, en las pastorales, cae también en la construcción de la verdad. Eso nomás, gracias. Gracias, Daniela. Ciertamente el verdadero diálogo con fundamentos es el que nos lleva a lo que va a ser el próximo encuentro, ¿no? El próximo capítulo, Caminos de Encuentro. No sé a quién le tocará, pero bueno, no se pierdan el próximo episodio de este Fratelli Tutti. Prometemos que será sin cortes de luz, de conectividad, sin inundaciones. Ya estará todo arreglado para que los caminos de encuentro, para que el diálogo nos lleve verdaderamente a unos caminos de encuentro fraternos. Fratelli Tutti. Bueno, gracias, Gustavo, muy claro. Gracias a ustedes. Muy claro, a pesar del corte de luz y de la oscuridad, muy clara tu exposición. Y gracias al grupo, porque nos faltó el expositor y el grupo siguió adelante. Cada uno ponía lo suyo, cada uno se animó y lo sacamos adelante hasta que volvió Gustavo. Esto habla de un grupo con una cierta madurez y con un compromiso en este espacio virtual. Son tosudos. Tosudos, felicitaciones y gracias, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, María. Chao. Hasta la próxima. Chao.